Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión del seminario Malvinas como un nuevo histórico. Hoy vamos a escuchar a querido colega y amigo Mariano Boñalian, quien asume esta segunda sesión presentándonos su apreciación, sus investigaciones, su importante punto de vista sobre la globalización temprana. ¿Por qué sobre la globalización temprana? Porque, como les explicamos en la primera clase, uno de los objetivos del seminario es el de insertar el tema Malvinas en otras historiografías, el de insertar el tema Malvinas en una dinámica histórica de más larga duración, en las profundidades de la historia, y en este sentido, una de las categorías que no son accesibles para todos, a lo mejor solo aquellos que han estudiado en la carrera de historia y ya han hecho la materia colonial, podemos tener la certeza de que han tenido algún acceso, pero como esta es una asignatura por una parte abierta, pero además es curricular para un programa de contenidos transversales, nos parece a nosotros la obligación y la necesidad al mismo tiempo de presentarles algunas de las categorías básicas con las que estamos trabajando y estamos pensando los problemas. Esto por un lado, ¿por qué la globalización temprana? El otro punto es ¿por qué Mariano Boñalian? Bueno, Mariano Boñalian es un investigador de CONICET y diría que es de los pocos, si no el único, en esto nunca quiero decir el único porque puede haber otros y uno no saberlo, pero es uno de los pocos que aborda desde hace un largo tiempo el tema de las articulaciones coloniales mirándolas desde el lado del Pacífico. Es muy frecuente encontrar investigadores y equipos de investigación que trabajan sobre el costado atlántico de nuestras costas, de las costas americanas, pero es bastante menos frecuente que alguien se dedique a las conexiones vía Pacífico. Yo les voy a mostrar las tapas de dos libros de Mariano. Uno es el primero que yo conocí. Vamos a ver qué es lo que estamos presentando, si está bien. ¿Qué estamos viendo? A ver, yo no lo estoy viendo. ¿Están viendo la tapa del libro de China? Sí. Estamos viendo entonces el libro de China en América Colonial, que como aquí alguien acertadamente comenta, es un aporte muy valioso. ¿Mm? Y ahora vamos a ver, también, si meto la pata, me disculpan. Es decir, no, este no. Este es otro libro, pero es de otro, perdón, esto no. Esto es una cajita de zapatos con un hermoso estadio de fútbol al lado. Ya van a ver por qué esta presentación. Y el otro libro, sí, acá sí estamos con el libro, que es el libro sobre el cual está basada la investigación que nos vas a presentar hoy, Mariano, ¿verdad? Sí, el último, la América Española entre el Pacífico y el Así es, Atlántico, Darío. Así es, Darío. globalización, exacto, globalización mercantil y economía política, 1580-1840. Bueno, Mariano me había preparado un lindo regalo y yo no quería hacer menos, por eso mi error entre las dos tapas de los libros, pero a pesar de que estemos uno a cada lado de la grieta futbolística de Avellaneda, somos muy buenos colegas, muy buenos amigos, y es un gusto para mí eh, que Mariano asuma esta segunda sesión del seminario de la que van a aprender mucho. Adelante, Mariano. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presente. No sé si me escuchan bien. Martín, si me puedes decir. Sí, Mariano, yo al menos te escucho sin problema, de todos. Bueno, te voy a agradecer de poner la primera diapositiva. Para mí es un gusto que el colega Darío, mi amigo, me haya invitado a participar en este seminario.
tan interesante y original como es Malvinas como nodo histórico. Me dijo Darío que de alguna manera, bueno, yo no quería quedarme atrás y también le ofrezco a Darío un hermoso personaje de la historia futbolística, pero bueno, es un poquito la reciprocidad increíble que esté a color esa foto. Es un poco la reciprocidad amistosa de aquí. Dicho esto, me dijo Darío que de alguna manera ustedes para esta sesión de hoy tenían la oportunidad de leer un libro titulado La globalización temprana o la temprana globalización, no recuerdo bien el título precisamente, del colega Hausberger del Colegio de México. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a Hausberger, es también un amigo, y creo que ese libro que Darío les dio la oportunidad de leer, al menos unos capítulos, ofrece, es el primer trabajo desde Latinoamérica para pensar la globalización temprana, la globalización moderna, la globalización del siglo XVI al siglo XIX. También les añadió una crítica a ese libro de parte de mía, de mi autoría. De alguna manera ofrece un debate, es un enriquecedor debate con Hausberger, que no tiene punto final, sino que continúa. Y esta oportunidad de ofrecer este temario de la globalización temprana tiene el objetivo, particularmente para ustedes, para inscribir el tema de Malvinas en un espacio más amplio, en un escenario mayor, más planetario, y ver si podemos contextualizarlo en tiempo histórico y en su espacialidad. Ese es un poco el objetivo de mi intervención en este momento. Por supuesto, en 40 minutos, una hora, o al menos una hora 15, solamente voy a ofrecer las ideas generales, ¿no? Troncales, como el esqueleto aproximado de esta globalización temprana. De alguna manera, cada uno de los puntos que voy a mencionar es un mundo en sí, por lo tanto van a haber vacíos, inquietudes, preguntas. Por supuesto que estaría bueno que cualquier interrogante, si hoy se agota el tiempo, me pueden escribir a mi correo y comunicarse, que yo con todo gusto me pongo en contacto con ustedes. Bueno, es un tema amplio, ¿no? Por favor, Martín, en la segunda definición, en la segunda diapositiva, por favor. Aquí vemos un poco el mapa general de lo que sería una globalización temprana, o lo que fueron los circuitos de la globalización temprana. Ya el mapa en sí está ofreciendo un desafío, que es un poco la discusión que hoy se da en la historia global acerca del cuestionamiento al eurocentrismo, la mirada teleológica de la globalización, y posicionar, en este caso, a América, particularmente a la América hispana, en el centro de la escena, ¿no? Ese es un poco el desafío o mi intención como historiador latinoamericano, pensar desde América, desde Argentina, o al menos de América Latina en su continente, en su subcontinente, los procesos globales de la temprana modernidad, que van de finales del siglo XVI hasta principios del siglo XIX. Por lo tanto, lo primero que tendría que definir cuando hablo de globalización, que no es un hecho del presente, no es un hecho fortuito o una situación de alto impacto del presente, sino más bien que es un fenómeno histórico y procesual. Y eso es importante apropiarse de esa idea, ¿no? Por supuesto que la globalización particularmente tiene diferentes características de acuerdo a cada fase histórica que estamos teniendo o que estamos estudiando, pero eso no quita la idea que es un proceso de larga duración, que muchos de los acontecimientos presentes que se ven hoy en día tienen sus raíces en el siglo XVI, XVII o aún en el XVIII. En ese sentido, me parece que valdría la pena hacer como una diferenciación, una clasificación, una historización de la globalización. ¿Me podrías pasar a la tercera diapositiva, Martín?
digamos, la globalización en este momento moderno se caracteriza de alguna manera en una globalización policéntrica o bipolar, que va de 1580 a 1750. Esa es la gran franja temporaria a la cual yo me estoy refiriendo como globalización temprana. En este sentido, la América colonial, la América virreinal, la veo en una suerte de tensión oceánica. Veo un Atlántico, más bien americano, orientado hacia Europa, que es profundamente lo que conocemos con la tradicional historiografía, lo que hoy vemos también como historia atlántica, y también vemos, si nos situamos en la costa oeste, una América orientada hacia el otro segundo polo global, que en este momento sería China y aún Japón. Lo que noto en esta temprana globalización es que justamente no es una globalización unipolar, sino que hay varios polos. Hausberger, ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo, él habla de policentrismo, yo me inclino más a un bipolarismo, a un carácter bipolar, donde sí valdría la pena pensar en Europa y China como los grandes polos de esta globalización. Y en ese sentido, la América española tiene una situación geográfica particularmente privilegiada, justamente al estar rodeada de los dos grandes océanos como son el Atlántico y el Pacífico. Y esta situación espacial, de alguna manera, la forzó y la decidió a que también tenga efectos de arrastre hacia esos polos concéntricos globales. En este momento China, de alguna manera, es un polo global, pero de alguna manera su naturaleza es diferente a la europea, a la occidental. Es un polo introspectivo, endógeno, solamente crea un efecto de atracción hacia adentro. Eso es lo que de alguna manera hay consenso en la historiografía, porque no vemos barcos asiáticos, comerciantes chinos, capital asiático, diplomacia china transitando por el mundo, salvo raras excepciones que se podrían pensar, ¿no? Pero vemos una China introspectiva hacia adentro, en donde sí crea un efecto de atracción, pero son justamente los agentes externos a China los que van hacia China, sean estos indianos o sean europeos. Por otra parte, vemos a la Europa con una naturaleza global diferente, de un expansionismo territorial, lo que se conoce como el capitalismo mercantil. Particularmente, como decía Darío, la relación China y América estuvo descuidada en la historiografía. Y yo, al estudiar ese tipo de relación, me doy cuenta que si combinamos lo que hemos visto de la historia atlántica con la historia del Pacífico, vamos a tener un panorama mucho más integrador de la América española en esta globalización. Esta es la primera fase de la globalización histórica, la globalización bipolar o policéntrica. Encuentro y, identifico que esta globalización entra en una fase de transición a partir del reformismo borbónico que se aplica en la América española, que eso va desde 1750 a 1850. En ese sentido, la globalización va tomando un perfil totalmente diferente a la primera fase y ya va tomando lo que nosotros conocemos como una globalización más familiar, como más conocida, que sería la globalización occidental, que la situamos en América a partir de 1800 hasta finales del siglo XIX. Y en ese sentido, para completar esta historicidad de la globalización, podemos pensar hasta el presente un proceso global en donde hay una tercera fase que no nos asume en este evento particular del día de hoy, que sería el retorno a la bipolaridad. En términos políticos podemos pensar que a partir del siglo XX entramos en una bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con el caso más emblemático de la Guerra Fría,
pero de alguna manera el presente mismo es un retorno a la bipolaridad de más familiar o más cercana a lo que fue la globalización policéntrica o temprana, donde ya hay una reemergencia de China con otras características, ya no endógena o introspectiva, sino más bien expansiva, ¿no? Y en ese caso, el caso más representativo de esta nueva globalización presente lo tenemos con la nueva ruta de la seda, ¿no? Que hoy está en todo lo que son las agendas diplomáticas de las gobernaciones mundiales, ¿no? Muy bien, ¿podemos continuar con la otra diapositiva? Visto hecho con esta historicidad, me gustaría situarnos un poco de por qué China se encuentra en este momento como polo global en esta globalización policéntrica. Los estudios, tanto en China como en Occidente, dan cuenta que China ofrecía, cuando hablo de Asia, hablo particularmente de la región este, administrando Japón, como el polo global económico, cultural y comercial y marítimo, ¿no?, de este momento. Y vemos que el delta del río Yangtze es un poco la concentración, el polo particularmente de atracción de todo lo que es la economía asiática. En este mapa vemos un poco lo que son los centros marítimos de comercio, los centros marítimos navales, los lugares y las zonas de agrícolas, los centros de producción de cerámica, de seda, y da cuenta un poco de las entradas y salidas de los productos que van hacia China, ¿no? ¿Podemos pasar a la segunda, por favor? A la próxima. Los estudios también dan cuenta de que el potencial industrial de China era muy superior a la Europa hasta 1750. Cuando se habla de potencial industrial, quiere decir un poco la capacidad de la industria, de la manufactura china en los circuitos globales de comercio. Solamente casi un 30% la capacidad industrial pertenece a Europa y casi el 80% de Asia, ¿no?, en este caso. ¿Podemos continuar con la segunda? Con la siguiente, por favor. Decía justamente que encontramos agentes externos en China porque de alguna manera China se convierte en el depósito mundial de la plata en esta globalización bipolar. Y hay muchos argumentos y muchas causas por las cuales China termina siendo el centro, la piscina, la pileta de toda la plata que circula por el mundo. Primeramente porque Europa, con sus circuitos euroasiáticos que vimos en ese planiferio anterior, solamente podría ofrecer a China la plata que llegaba desde América, vía transatlántica, para poder conseguir los productos asiáticos. Y eso permitió amortiguar una balanza comercial deficitaria que tenía Europa con China. Esa es una de las razones, ¿no? Porque también Europa, en términos de consumo, requería muchos productos de China y China no tenía mucho para pedirle a Europa de lo que necesitaba de esas tierras. Solamente era la plata americana y la japonesa. El segundo factor de atracción de la plata hacia China tiene que ver con que los agentes comerciales o los agentes europeos o americanos podían conseguir muchas más productos en China que en Europa con la misma cantidad de plata que transportaban. Ahí vemos un poco lo que son las cantidades con el patrón oro, ¿no? Si en China con 6 monedas de plata equivalían a un oro, en Europa eran 12 monedas de plata que equivalen a un oro. Entonces, con menos plata en China podías conseguir mayor cantidad de mercancías. Y eso hacía muy atractivo también llevar la plata a China porque los costos de rentabilidad eran mucho mayores para estos agentes comerciales. Esto se continúa, esta balanza favorable hacia China se continúa durante gran parte del siglo XVIII y va aminorando conforme avanza el siglo XIX. Recordemos que en este momento, mientras
hay mayor rentabilidad en China para llevar la plata, Europa está viviendo una revolución de los precios que crea inflación a partir de la entrada de la plata americana en los mercados europeos. También eso da cuenta un poco del segundo factor. El tercer factor, se me fue la pantalla del mapa. Martín, por favor. De la diapositiva. Perdón, un segundito. Ahí volvemos. El tercer factor de atracción de la plata tiene que ver con una reforma fiscal en China que sucedió en 1580, que justamente China y la dinastía asiática cambia justamente el papel moneda que utilizaba en su mercado interior por el pago de plata. Y eso hizo que la plata propiamente americana y japonesa se vea necesariamente en circulación en su mercado interno. Y eso llevó a que también agudice la necesidad y la importación de plata en China. Eso hace, vuelvo a reiterar, que China se convierta en el depósito mundial de la plata en esta época. Próxima diapositiva, Martín, por favor. Aquí vemos, y vuelvo al mapa que había ofrecido anteriormente, que la globalización de esta época, de alguna manera, puede entenderse en unidades macroespaciales. No es que el mundo está de alguna manera interconectado, sino que existe, yo creo que es un mundo que está conectado con comunidades espaciales autónomas. No es casualidad que la historia del Pacífico, la historia de los océanos, la historia atlántica, la historia de América, la historia de China o la historia euroasiática estén en boga actualmente, porque justamente son micromundos o espacios con vida en sí y para sí, independientes, que solamente las relaciones de larga distancia logran conectar este mundo. Y en ese sentido es fundamental, un factor central, en la historia comparada. Y en ese sentido también se explica por qué la historia comparativa está teniendo bastante auge en esta historia global, ¿no? Pero de alguna manera creo que hay que priorizar o enfatizar que estamos en mundos particularmente autónomos, macroespacialidades que tienen una dinámica independiente y que de alguna manera se relacionan con el exterior a partir del comercio, de la movilidad y de la circulación. Y esto se puede ver con las personas, con los metales y con los bienes que circulan por estos trayectos de larga distancia. Por ejemplo, este mapa da cuenta por qué China se convierte en depósito mundial de la plata en este momento. Ahí vemos los flujos euroasiáticos, como el Cabo de Buena Esperanza, el trayecto del Levante, del Mediterráneo, el Báltico, y de alguna manera el Pacífico, que también tiene su dirección y su destino final en China. Esos son los flujos de plata americana, ¿no? Y de alguna manera eso explica un poco por qué se ha enfatizado el papel de América colonial como un espacio proveedor de plata en el mundo. Y eso es válido, pero yo creo que es insuficiente a la hora de pensar solamente en esa valoración de América en la globalización. Es decir, hay que ver estos trayectos como trayectos culturales, trayectos sociales, trayectos de agentes, trayectos económicos, trayectos de cultura, de sanidad, ¿por qué no?, de medicina, de fauna, de flora, y eso es también lo que ofrece. Hoy en día comienzan a descubrirse un poco que esas aperturas de América hacia la globalización moderna supera solamente la mera lectura metálica o economicista como un espacio proveedor de plata. Sí, Martín, la siguiente, por favor. ¿Cómo escribir a América en esta globalización? Yo creo que particularmente con los ejes geohistóricos. Yo creo que estos trayectos, estos derroteros transcontinentales se asemejan a ejes geohistóricos o plataformas históricas
que tienen una larga duración en la historia y que en esa situación privilegiada que tiene la América hispana en este momento, se pueden ver bien cómo esos ejes son sinónimos de corredores transoceánicos. Acá en el último punto vemos cuáles son los polos globales americanos de esta globalización moderna. Primeramente el de Cabo de Hornos o Estrecho de Magallanes, que al final de esta intervención voy a dar algunas menciones y características sobre eso. México también se sitúa como el corazón que combina el mundo atlántico con el mundo del Pacífico. Vemos a la Ciudad de México con sus brazos del puerto de Veracruz y el puerto de Acapulco como extensiones hacia esos universos tanto occidental como oriental, y Panamá también. Panamá, que sería un poco lo que es la ventana o el derrotero transoceánico de la América del Sur en la temprana globalización. Pero de alguna manera estos tres espacios mediadores dan cuenta de cómo se refleja y se representa el proceso histórico global en la América española. Sí, Martín, el siguiente. Acá vemos un poco la idea de la funcionalidad que tuvo América en su tarea de proveer plata en el mundo. Vemos que en el siglo XVI ofrece casi el 70% de toda la plata que circula en el mundo, en el siglo XVII el 85% aproximadamente, y en el siglo XVIII ya casi prácticamente la totalidad de plata que fluye por todos los circuitos mundiales de comercio en todo el planeta, lo da América Española. Lo que es interesante notar es que justamente en el siglo XVI el polo concéntrico de esta emanación de metal que hay en el mundo lo ofrece Perú con el 60%, México todavía está en un segundo plano, y conforme avanza el siglo XVII y XVIII, esos roles van rotándose. Perú va tomando una posición secundaria y México, con sus producciones de mina, va tomando el primer lugar. Pero, de alguna manera, la idea de este cuadro es mostrar un poco que la plata, la producción de plata en América Española, de alguna manera motoriza un poco la dinámica de estos circuitos económicos globales de comercio, ¿no? La siguiente, por favor. Acá vemos un poco lo que sería el derrotero transpacífico que conecta México con China. Es el llamado Galeón de Manila. Creo que Darío les ofreció una visión muy general sobre esta circulación. Es un galeón, en algunos momentos dos galeones, que salen del puerto de Acapulco hacia las Islas Filipinas una vez al año, o a veces 2 veces al año, y que van comunicando la economía asiática con la economía americana. Este es justamente el circuito oficial que América colonial tiene en estos momentos hasta el siglo XVIII con el espacio oriental. Sí, Martín, la siguiente. ¿Qué vemos en este caso con este Galeón de Manila? Que de alguna manera el Galeón de Manila permite la conformación de una ruta de la seda china durante los siglos XVI al XVIII por toda la América española. De alguna manera, esa plata americana, particularmente del Perú en un primer momento y México en un segundo momento, siglo XVII y XVIII, permiten la importación hacia América de grandes porciones de seda en diferentes formatos. Puede ser en seda bruta, seda elaborada, textiles, que llegan desde China hacia América. Por supuesto, el principal medio de cambio en este Galeón de Manila es la plata. De alguna manera, Perú y todo lo que es América del Sur en este momento tenía prohibido participar en este comercio oriental. De alguna manera, para garantizar, particularmente del poder español, que toda la plata peruana se oriente, se redireccione hacia el Atlántico vía Panamá, Portobelo, que eran todos los galeones de Portobelo que salían hacia Sevilla.
de alguna manera esa prohibición que buscaba y que aspiraba España para tratar de canalizar toda la plata peruana hacia el Atlántico, en ciertos momentos de la historia se logró y en ciertos momentos no se logró. Sería muy tedioso ahora periodizar con precisión estos momentos, pero sí se puede ver a grandes rasgos y en larga duración esta ruta de la seda china que funciona con fuerte dinámica a partir del siglo XVI hasta el siglo XVIII, a partir de este galeón de Manila, ¿no? Y estos derroteros que vemos por toda la ruta, a ver, Martín, volvé a la siguiente, a la anterior, por favor. Estos derroteros como que bajan en especie de cascada desde México hasta Buenos Aires, es también porque es una ruta que fue creada por los propios agentes americanos, no fueron agentes españoles o europeos. Y en ese sentido, valdría la pena repensar un poco la identidad que va tomando este espacio oceánico del Pacífico en este momento de la historia moderna, porque justamente los que llegan a Cantón, a Nagasaki, a Japón, a China, son particularmente comerciantes religiosos, funcionarios americanos, no son funcionarios o comerciantes metropolitanos. Si uno ve un poco la historiografía del Pacífico, ve un poco que se llama como el Spanish Lake, como un Pacífico español, y de alguna manera eso, yo diría que menosprecia o desvaloriza un poco la agencia americana en esta globalización histórica moderna, la globalización propiamente americana, porque es la iniciativa americana para orientarse hacia China en detrimento del Atlántico occidental. Y es importante ver esta situación, ¿no? Es un poco el protagonismo que va teniendo América en esta globalización temprana. Sí, Martín, la siguiente. Bueno, este es un gráfico bastante esquemático de cómo funciona América en esta globalización bipolar. Vemos un poco que en este momento la Ciudad de México se posiciona como el corazón de la América española, con sus brazos con Acapulco y Veracruz, con sus brazos navales hacia España y a las Islas Filipinas, y desde Acapulco vemos que va extendiéndose un brazo ilegal hacia el Callao Lima por el Pacífico, y que también construye o convierte a Lima como un centro distribuidor de bienes asiáticos y españoles y europeos que bajan de México hacia los satélites que serían como Santiago de Chile y Buenos Aires en este momento. Y es esa tensión, ese continente americano que se va posicionando en esta globalización bipolar. Sí, Martín, la siguiente. Acá vemos también otro de los esquemas que trabajé en mis investigaciones, que de alguna manera, cuando hablo de Nueva España como centro de la globalización temprana, es que justamente Nueva España y México importa más de las mercancías que de alguna manera digiere su mercado interno. Hay fraudes por sus dos brazos oceánicos, tanto del Pacífico como del Atlántico. Ese sobreabasto de mercancías hace una caída de precios en Nueva España, y hacia allá van los propios mercaderes o agentes del Perú a buscar esos productos que están baratos por el Pacífico mexicano, en detrimento y en perjuicio de lo que es el Atlántico español de Portobelo. Y esto es una agencia propiamente americana que también va configurando un modelo propiamente que pone en jaque la razón noratlántica occidental y va poniendo en centralidad a la América para tratar de integrar a China en esta globalización que está viviendo América, ¿no? Un poco, de alguna manera. Si nosotros solamente vemos, nos posicionamos en una visión occidental, estamos de alguna manera opacando el protagonismo que tiene
América con su orientación con China. Y de alguna manera esto también es un repensar historiográfico a la clásica historiografía de las historias globales como la Wallerstein, por ejemplo, que veían a China como una especie de tercer satélite de lo que era la economía mundo de esa época. Y de alguna manera acá lo que estamos viendo, que para América española, China es también, y Asia en particular, es un motor fundamental a la hora de poner en funcionamiento toda la maquinaria comercial, de consumo, productiva de la América española de este momento. Este modelo bipolar yo lo identifico como un tiempo de larga duración que va de 1580 a 1740. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este mundo se rompe a partir de 1750 en adelante. Vemos que, como bien ve la historiografía global, y que con esto también estamos ingresando a la gran divergencia de Kenneth Pomeranz, que ve que a partir de mitad del siglo XVIII vemos que se van discerniendo los campos económicos y culturales y de desarrollo de China y de Europa. Mientras empieza a haber un descenso de China en términos de polo global, va ascendiendo Occidente, particularmente Gran Bretaña, en este mundo planetario. Y esto se va reflejando, se va representando en los ejes geohistóricos en la América española. Se van cambiando los paradigmas transoceánicos a partir de 1750 en adelante. Vemos ahora que ese Pacífico, que tenía una agencia indiana, que era un Pacífico que ponía en tensión al Atlántico, comienza a invertirse de alguna manera, porque vemos un proceso de atlantización del Pacífico. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo occidental atlántico comienza a apropiarse de ese mundo del Pacífico que previamente, o que en los momentos anteriores no había logrado avanzar, no había logrado embatir, no había logrado apropiarse. Y en este sentido vemos que a partir de 1740, 50, el eje del Cabo de Hornos y el Cabo del Estrecho de Magallanes va tomando un protagonismo trascendental en la historia mundial. Y esto lo vieron por ahí, yo creo que lo vieron con Darío en la clase anterior, con lo que son los embates piráticos de 1740 en adelante, tanto de los ingleses como de los franceses. Y acá viene a jugar un poco las Islas Malvinas y a tener una atención particular como un enclave global a la hora de pensar estos trayectos que van haciendo las potencias europeas hacia ese mundo pacífico que previamente no habían logrado. Y en ese sentido vemos tres ejes geohistóricos que se asoman en este momento, que uno es el occidente, que va bajando hacia América del Sur, pasando por Brasil, Buenos Aires, Cabo de Hornos y el Pacífico sudamericano. Otro, que sería el que, recordemos que tenemos un ascenso de Estados Unidos ya, en 1770 en adelante, Europa con la Revolución Industrial Inglesa, y Jamaica y Panamá, que antes era un eje transoceánico, que era justamente para abastecer a América del Sur hacia el Perú, para trasladar los metales preciosos peruanos, va tomando un eje una reorientación de su dirección hacia el Pacífico mexicano. Ya no es hacia el Pacífico sudamericano. Creo que a partir de 1770-80 ya se avisora cómo Panamá va tomando un perfil que ya no va a cambiar hasta el presente. Es un Panamá más inclinado hacia América del Norte que hacia América del Sur. Digamos, hay un parteaguas de Panamá en su funcionalidad global en esta época. Y lo que vemos acá también es que hay una occidentalización de la relación China y América. Si ese Pacífico bipolar, en la globalización bipolar, tenía una relación directa entre América y China, en este momento lo que estamos viendo es que justamente los agentes occidentales, particularmente los británicos,
cómo los norteamericanos se van apropiando de los circuitos del Pacífico para conectar tanto el Pacífico americano con una China que ya entra en crisis, una China que ya está en declive económico, en declive cultural, en unos conflictos internos muy graves, ¿no? Ya comienza como la caricatura de Occidente hacia China. Ya no hay como una revalorización de China como había en la etapa previa global. Ya hay como una reproducción de los productos chinos. Ya no, si antes en la globalización bipolar veíamos que los productos orientales se occidentalizaban para que sean familiares al consumo americano, lo que vemos ahora es que justamente las producciones en Europa están imitando, reproduciendo los productos asiáticos y los occidentalizan. Es como una especie de occidentalización de la cultura oriental. Es como justamente la hegemonía de Occidente sobre Oriente. Y en términos de circuitos de comercio y de cultura de consumo, ya vemos un avance muy fuerte del textil de algodón inglés y de la India, ya como una colonia inglesa, en todos los mercados consumidores de América, y un descenso de la seda china. Ya la hegemonía de la seda china como un producto de consumo socialmente amplio se desvanece y va desapareciendo de los mercados americanos. Esta avanzada de Occidente hacia América también conlleva una desindustrialización americana, porque ya el textil de algodón inglés no solamente va destinado a las clases de élite, sino también que es un textil que es accesible para el universo consumidor americano, popular o plebeyo, por decirlo de alguna manera. La siguiente, Martín. Acá se ve bien cómo son las transformaciones, de alguna manera. Ahí vemos el circuito que coloca el Cabo de Hornos como una suerte de avanzada de la razón noroccidental hacia el Pacífico, y de alguna manera cómo Panamá va atlantizando el Pacífico mexicano. Si antes en la globalización bipolar era la Ciudad de México y Lima los nodos globales para que América se lograra integrar a ese mundo global, ahora son otros espacios que van construyéndose como nodos. Y aparece Jamaica, y aparece todo lo que es la parte atlántica caribeña, la que va desplazando a la Ciudad de México como nodo espacial de la concentración occidental y su avanzada hacia el Pacífico. Y el Cabo de Hornos termina siendo, de alguna manera, el otro nodo ya en el espacio austral para Sudamérica. Si antes Panamá abastecía o respondía a América del Sur, ahora va a ser Cabo de Hornos y Estrecho de Magallanes el que va a responder a todo lo que es el Pacífico sudamericano. Y en ese sentido es interesante inscribir a Malvinas en este momento de la globalización, que va de finales del siglo XVIII y va desarrollándose en la primera mitad del siglo XIX. Sí, la siguiente y vamos terminando. Bueno, acá vemos, para terminar esta intervención, un poco lo que sería el Cabo de Hornos. Particularmente acá vemos lo que sería la expedición de Magallanes y Elcano de 1519 al 20, que de alguna manera inaugura por España, ¿no?, un poco lo que es el derrotero del Cabo de Hornos, ¿no?, que comienza ahí, pero de alguna manera yo veo que este derrotero tiene cierta funcionalidad hasta finales del siglo XVI. Ya a principios del XVII comienza de alguna manera a desvanecerse, porque justamente se va construyendo otro mundo en el Pacífico que no es tanto español, sino que es justamente indiano, americano. Y después, en la segunda fase de la globalización, que es la globalización occidental, ese eje del Pacífico, ese eje del Estrecho de Magallanes y del Cabo de Hornos, renace, revitaliza con los navíos de registro y con los balleneros
a partir de 1750 en adelante. Y ahí seguramente ustedes van a ver que cómo ese mapa, ese escenario global da, digamos, un nuevo papel, un renovado papel a las Islas Malvinas con sus intervenciones de los franceses, ingleses y norteamericanos por el área, ¿no? Sí, la siguiente, por favor. Aquí vemos un poco para ver el Cabo de Hornos y Estrecho de Magallanes en estas fases globales, ¿no? Un poco 1520, 600 sería en momentos de la globalización bipolar, y el paso español por el Estrecho de Magallanes o el Cabo de Hornos particularmente está dado por la ansiada carrera de las especies orientales, que quieren llegar a poder apropiarse del comercio de las especies orientales por parte de España, y competir así con los portugueses que ya están dominando el trayecto por el Cabo de Buena Esperanza euroasiático, ¿no? Y ahí vemos un poco que las características fundamentales de esta primera fase de la globalización por el Estrecho Austral es la piratería. Recordemos a Francis Drake, que cruza el Cabo en 1578, y en 1587, de alguna manera, Cavendish toma el Santa Ana, el galeón de Manila. De alguna manera esto da cuenta cómo ese mundo atlántico también está conectado con el mundo del Pacífico, porque estas avanzadas piráticas que se dan por el Cabo de Hornos no es solamente por una cuestión de saqueo y pillaje por el Atlántico, sino que tienen sus objetivos finales por el Pacífico, particularmente con el tesoro que está llevando de plata el galeón de Manila hacia China. 1600 a 1740 vemos una pasividad del eje austral, y de alguna manera ahí vemos conformarse ese Pacífico indiano americano, que de alguna manera da cuenta de que el paso por el Cabo de Hornos está cerrado. No vemos de alguna manera, la injerencia europea es nula o prácticamente nula, y de alguna manera ahí da cuenta cómo los americanos pueden desenvolverse bastante libres por ese espacio para conectarse con Oriente. Pero en la segunda fase, en la fase de transición que comienza en 1740 en adelante, que sería como las vísperas o los prolegómenos de esa globalización occidental unipolar europea, vemos cómo ese Cabo de Hornos comienza a revitalizarse nuevamente, como con los navíos de registro españoles y con el textil inglés para abastecerse los mercados consumidores como Chile, Santiago, Perú, y abastecer de textiles ingleses a esos mercados. Y ahí se inscriben nuevamente la avanzada de los piratas, y también la avanzada sobre las Islas Malvinas, los mercaderes de Saint-Malo, por ejemplo, pero también tienen como un objetivo también similar al anterior, que también es tratar de llegar al Pacífico, no solamente apropiarse de Buenos Aires, del Río de la Plata, de Brasil, sino también ir transitando hacia el expansionismo del capitalismo industrial también, que es el Pacífico. Y bueno, en 1790, 1850, se consolida esta situación con los barcos europeos y norteamericanos y los balleneros. De alguna manera, esto es, no es casual que justamente en esta fase unipolar occidental se vayan construyendo enclaves geopolíticos militares británicos, tanto en Río de Janeiro como en Paita, en Perú, y que de ahí van haciendo un monitoreo de todo lo que son el control propiamente militar por todas las costas del Pacífico sudamericano y del Atlántico sudamericano. En este momento, en esa coyuntura histórica, debería inscribirse a las Malvinas y todo lo que fue su historia traumática de las invasiones inglesas, ¿no? Por supuesto que estoy totalmente abierto y dispuesto a cualquier pregunta. Eso sería como mi intervención. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Bueno, gracias, Mariano. Muy bien, una intervención muy clara. Supongo que va a haber muchas preguntas y nuestro operador irá tomando. Yo les sugiero que pidan la palabra por el chat, que se vayan anotando, y mientras tanto, si te parece, yo te hago unos primeros
comentarios. Estaría bueno tener de vuelta algunas de las imágenes, pero vamos a hacer un ejercicio de memoria. Si Martín pudiera poner de vuelta el mapa que está en el PowerPoint, donde vemos lo que es la ruta del galeón de Manila, sería fantástico. Ahí enseguida te lo pongo, Darío. Si podés tener en punta, como dicen, la cuestión de las imágenes, fenómeno, porque voy a necesitar dos. Bueno. La primera tiene que ver, hay algunos micrófonos abiertos más quizás, ¿no? La primera tiene que ver con qué es China en este momento, o en estos momentos durante los cuales nos habló Mariano, y que seguramente lo puede ampliar, pero sobre todo para los estudiantes que están tratando de hacerse una imagen. Cuando en general, si se escucha de cortada mi voz, voy a tratar de sacar la imagen para que se vea mejor, ahí, para que se escuche mejor, ahí está. En general, cuando uno piensa en China, suele remitirse a la imagen logo de la China continental, ¿verdad? Sin embargo, como vemos por esta presentación que nos hace Mariano, el contacto con el Pacífico americano, a través de Acapulco sobre todo, pero no solamente, pero bueno, él presenta el núcleo duro y el núcleo más fuerte del intercambio, que es a través de Acapulco. El intercambio es con una China insular y litoral, es decir, los intercambios no tienen que ver con la China continental profunda, naturalmente, sino con una China litoral, marítima y fluvial en el caso de Cantón, ¿no? Porque la entrada al río Cantón, digamos, es uno de los puntos donde, por ejemplo, se refugia el galeón de Acapulco, que así se llama cuando va hacia Manila, el galeón de Acapulco cuando llega a Marina y después pasa a la costa fluvial cantonesa, hace así otros intercambios que incluso son con otras jurisdicciones, porque allí en Cantón, a partir del final del siglo XVI, hay establecimientos portugueses. Es decir, más adentro del litoral de Cantón hay intercambio con los portugueses. Entonces, la primera cosa es esto. Imagínense que no estamos hablando de la China continental, sino de esto que nos muestra perfectamente, muy gráficamente Mariano, con su mapa, que es una China sobre todo insular, litoral y fluvial. Lo otro que te quería preguntar, Mariano, es si vos en tus investigaciones te encontraste con estos intentos de... Viste que cuando franceses e ingleses se vuelcan desesperadamente al sur ante el cierre de Panamá, sobre todo durante la guerra de la oreja de Jenkins o la guerra del asiento, pero también durante la guerra de los 7 años, cuando se cierra eso, se vuelve a hablar del famoso Paso del Norte. ¿Vos te encontraste o trabajaste alguna de esas expediciones que intentan unir Hudson con Vancouver a través del litoral del norte? Esa es una pregunta para vos. Y la tercera cosa es que era algo para ajustar, es decir, para agregar, ajustar en este sentido, para agregar a tu comentario sobre los piratas. El objetivo de piratas, corsarios, filibusteros y bucaneros cuando van al Pacífico es, además de sacar un beneficio económico, es el de crear caos político. Por eso permanentemente reparten panfletos, queman pueblitos insignificantes, hacen lío por cualquier cosa. Y esto no es porque sean bestiales ni porque pertenezcan a un tipo social que es amante de hacer líos. No, es porque van con varias misiones y una de ellas es provocar descontento político para quitar adhesiones locales al gobierno español. Que por eso, esto que dijiste vos, de que el lago español no le hace justicia
a la cantidad de agentes americanos que transita por allí, completamente de acuerdo. Pero los que decían el lago español, lo decían porque se lo querían disputar. Es decir, la expresión el lago español era una expresión despectiva, creada sobre todo por los ingleses, para decir, los vamos a correr de ahí, los vamos a sacar de ahí. Bueno, de más está decirte que me gustó muchísimo la exposición. Una vez más, un placer escucharte, y dejo estos 3 comentarios / preguntas para que los demás también se animen a preguntarte un poquito. Gracias, Mariano. De nada, Darío. ¿Cómo es esto? ¿Respondo a Darío? Dale, mientras vamos anotando preguntas, dale. Por supuesto, sí, el concepto del lago español de alguna manera es un concepto contemporáneo, de ese momento también, pero también historiográficamente se ha reutilizado políticamente, ¿no? Como que también es un concepto que también exacerba un poco lo que son la aspiración, de alguna manera, de expansionismo ibérico, y de alguna manera eso también opaca de alguna manera digamos, los procesos concretos de la realidad histórica, y en ese sentido me parece que el concepto del lago español es un concepto que simplifica o hace muy simple una historia muy compleja ocurrida en ese espacio, ¿no? A la hora de pensar cómo América también se va insertando en los circuitos globales de la época. Por supuesto que estoy de acuerdo con vos. ¿Qué es China? Y el perfil de China es, como bien decís, insular, pluvial, ¿no? Valdría precisar un poco esto del Galeón de Manila. El Galeón de Manila tenía su destino final justamente, valga la redundancia, en Manila, en Filipinas. Y según la legislación española, ningún barco castellano podía ir en búsqueda de las costas de China continental, sea Macao o sea otra, ¿no? Digamos, solamente lo que tenían que hacer ahí los españoles filipinos era esperar los llamados juncos, que son justamente los angleses, que son los agentes asiáticos, particularmente chinos continentales, que viajan desde Macao hacia Filipinas para ofrecer los productos que el Galeón de Manila deseaba llevar y trasladar a América. Por lo tanto, lo que es el mundo ibérico legalmente, oficialmente, estaría finalizando en Manila. Ahora bien, justamente, para no quedarnos en una visión particularmente nominalista, jurídica o institucionalista, hay que decir que justamente era la capacidad tan grande de los agentes americanos, peruleros o novohispanos de la época, que no solamente viajaban con el Galeón de Manila por la ruta transpacífica hacia Filipinas, sino que de Filipinas hacían viajes hacia Cantón, Nagasaki, Japón, para disputarles también los peruanos y los novohispanos a los propios portugueses, que estaban ahí manejando todo lo que era el circuito de intercambio costero, pluvial, de los asiáticos, porque como bien dijo Darío, en este momento el comercio y lo que es la dinámica de circulación de la época está en manos de los portugueses, desde Nagasaki hasta África, con todos sus enclaves que iban desde la India también, pasando hasta la China costera. Por supuesto, no estamos hablando de una China continental ni interna, estamos hablando de una región particularmente que va de la costa sureste de China, que es justamente el que mayor foco de desarrollo global está teniendo en este momento, ¿no? Y ahí se confluyen los agentes europeos que llegan por las vías euroasiáticas, ¿sí? Como vimos en los mapas, Báltico, Mediterráneo, Levante, Cabo de Buena Esperanza, y llegan a China para poder controlar, apropiarse de la economía externa china, pero también ese Pacífico que no vemos agentes europeos, salvo los piratas o algunos piratas que
creo que son excepcionales en este mundo del Pacífico y que de alguna manera eso se explica porque está dominado por los agentes americanos indianos, ¿no? La segunda no la entendí muy bien, Darío, pero con todo gusto te la respondo si me la podés repetir. Lo que dijiste Sí, cómo Vancouver. no. Sí, porque hay una, es decir, cuando se cierra la garganta de Panamá, obviamente se lanzan los ingleses y franceses al sur, es decir, a Ajá. buscar, a revitalizar Cabo de Hornos, pero hay una cantidad de expediciones que intentan cruzar el continente, o sea, intentan buscar un paso interoceánico más largo, desde Vancouver hacia Hudson y desde Hudson hacia Vancouver. De hecho, hay varias expediciones y te quería preguntar si cuando te topaste con esto del cierre de la garganta de Panamá, además de verlo del sur, habías mirado lo del norte. Bueno, bien, ahora sí la entendí. Cierre de la garganta de Panamá es una, no sé si es el concepto más válido para hablar, ¿no? Porque sí, sigue abierto. Lo que pasa ahí es que hay un juego de transición entre agentes locales por ver qué sentido A geopolítico. ver, pará. Pero yo te hablo durante la Guerra del Asiento. Durante la Guerra del Asiento eso está cerrado, no se puede pasar. No, no, por supuesto, no se puede Son, pasar. claro, son 6, 7 años, y en esos años es que se rediseña el mundo. Es decir, si no se puede pasar por Panamá porque o te agarran la entrada o te agarran la salida, porque está en guerra, esa es la pregunta. En ese contexto, no es que el canal se cerró, sabemos No, por perfectamente que no. supuesto, En ese tenés razón. contexto que es finales de la década del 40, comienzo de la década del 50 al 18, si además de ver esto que viste sobre el sur, que nos contaste muy bien, habías mirado lo del norte, era solo eso. No, estoy de acuerdo, sí, justamente el sentido de la apertura del Cabo de Hornos y del Estrecho de Magallanes tiene que ver con ese cierre de la garganta del Istmo, ¿no? Lo que pasa que también esa funcionalidad del Cabo de Hornos no se detiene a pesar de la apertura del Istmo, ¿no? Obviamente, Y no, en ese claro. sentido también deberíamos explicar el Cabo de Hornos no solamente como una especie de reemplazo de Panamá, sino como una vía estratégica Seguro. para llegar a América del Sur, tanto del Pacífico como del Atlántico. En ese Sin duda. sentido, estoy repensando o reflexionando sobre el Cabo de Hornos como eje global de la época, ¿no? Que Muy explicaría bien. los procesos que Sí, sí, ocurren muy bien. en el Atlántico Sur, hasta desde el Río de Janeiro hasta abajo, y del Pacífico Sudamericano. Genial. Ahí Juan Facundo Besón te pregunta en el chat, justamente por el sur, para no sacar, entonces, para no salirnos de ahí, si viste algo sobre las expediciones dispuestas a finales del siglo XVI, en especial las dispuestas por Felipe II, con marinos como Pedro Sarmiento de Gamboa. Sí, bueno, sí, las vi. Lo que pasa es que justamente yo creo que ahí, a ver, estoy dando una visión de larga duración muy, muy general. Lo que veo ahí es un poco que estas expediciones tienen como muchas debilidades a la hora de pensar como trayectos sistemáticos y que pueden mantenerse en el tiempo. Lo que vemos ahí como que son aventuras, episodios acontecimentales, digamos, de una manera, coyunturales, que no terminan de poder configurar espacialidades. En ese sentido, vemos expediciones de Sarmiento de Gamboa y ya después algunos de lo que son los piratas y las expediciones inglesas y holandesas de 1600 en adelante, que también, como bien decías, eran de pillaje y de generar caos. En alguna manera, eso sería un poco lo que yo creo que no hay que quedarse en situaciones fenomenológicas, Sí. sino más bien ver como plataformas. Completamente de acuerdo, porque además la retrospectiva, cuando la gente hace las líneas de tiempo, digamos, la retrospectiva da una idea de continuidad completamente falsa, ¿no? A ver, Es pero decir, si también nosotros... valdría la pena pensar la naturaleza de los imperios de este momento, ¿no? Recordemos que estamos ante una situación de que hoy en día la literatura de los imperios nos habla de monarquías compuestas, policéntricas, y de alguna manera esto tiene mucho
de válido a la hora de pensar cómo nodos concéntricos, como es Perú, como es México, terminan siendo la avanzada del Pacífico, y no tanto la metrópoli. En ese sentido, también esta visión por ahí es compatible con pensar a la monarquía con muchos nodos, como puntos de irradiación expansiva, no solamente como puntos de irradiaciones españolas peninsulares. Tal cual. Sí, me parece excelente. ¿Alguien quiere preguntar directamente? Puede, aquí Juan Ignacio, por ejemplo, si quiere habilitarse el micrófono y preguntar. Bueno, no sé si capaz que no se anima, pero bueno, si no le leemos la pregunta. Dice Juan Ignacio, pregunta si, bueno, se ve que una confirmación de algo que le pareció haber escuchado, digamos, es decir que hacia Acapulco llegaban mercancías chinas, y desde Acapulco hacia China, digamos, pregunta si había un verdadero intercambio. Me imagino que se refiere en esta etapa de que vos hablabas de la globalización bipolar, y en este espacio del Pacífico americano, creería que se refiere, si efectivamente había un intercambio directo, ¿no? Bueno, digamos, por supuesto que hay un intercambio entre Acapulco con Filipinas, ¿no? Lo que vemos un poco que particularmente la exportación de productos desde la canasta de exportación americana se compone casi prácticamente por monedas de plata, tanto peruanas como mexicanas, digamos. Pero también vemos grana cochinilla, las tintes, un poco de cacao también que viaja, de cacao de Guayaquil, de Ecuador, pero sería esa la canasta. Y desde Filipinas no solamente llegan sedas, también llegan cerámicas, también lleva mercurio, llega azogue, llega acero, llega, productos de consumo, la palma de coco, llega esclavos asiáticos, llegan no solamente esclavos chinos, sino también llegan personas hindúes de la India, y van, porque eso también es la globalización, no es, acá vimos una visión económica, pero pensemos también que podemos hacer un estudio comparativo con la migración de los esclavos africanos por el Atlántico, pero también vemos una migración de servidumbre, una migración de esclavos y serviles del Oriente hacia América. Lo que pasa es que la composición y el destino final de estos brazos orientales no es lo mismo que los africanos. No terminan en las plantaciones azucareras, sino que terminan fundamentalmente en lo que serían las casas de élite, tanto novohispanas como peruanas, trabajo doméstico, ¿no? Pero sí vemos un flujo migratorio de personas que llegan desde el Oriente hacia América. En este sentido, la migración de los orientales no comienza en el siglo XIX, no comienza en el siglo XX. Tuvo sus raíces en el siglo XVI-XVII. A eso me refiero cuando pensemos la globalización como un fenómeno histórico. Y en ese sentido vale la pena ver los procesos de América, ¿no? Porque son globales. Yo, en ese sentido, Mariano, de esto que tú último que estabas diciendo, cuando vos al principio de la exposición hablabas de que la globalización temprana se da se da, digamos, de manera múltiple, no únicamente en este aspecto económico o material que estábamos viendo. A mí, yo recordaba una lectura que tenemos, al menos que tuve el año que cursé la materia, de Grusinski, que se llama ¿Puede un indio ser moderno? Y bueno, contaba la historia. Bueno, yo ahora voy a hacer referencia de texto que leí hace bastante, capaz que me pueden ayudar los profesores, pero bueno, contaba la historia de el cronista Chimalpaín, que le llevaban noticias, ¿no? Porque no solamente, digamos, estamos hablando de cuestiones materiales, sino que se enteraba del asesinato del rey de Francia y lo interpretaba según su lógica mesoamericana, digamos, y hablaba de un Tlatoani de Europa, y después también había unos contactos con, no me acuerdo, digamos, quiénes eran unos japoneses que llegaban y él lo veía con unos peinados raros, digamos, y hacía una interpretación alrededor de eso, y me parece que, bueno, esa es una forma, ¿no?,
de también poder encarar, si se quiere, ese proceso de globalización que se estaba dando, justamente ahí en México, en México como ese punto, ¿no? Ese punto de conexión entre el Atlántico y el Pacífico. Bueno, en esta globalización bipolar, decíamos totalmente, Martín, que México comienza a convertirse como en el corazón, la centralidad propiamente de la monarquía hispánica de la época, en la mundialización. Por algo él también, Gruzinski lo denomina la mundialización ibérica, ¿no? Digamos que es un proceso de mundialización ibérica, pero ve a México como el corazón de esta globalización, no tanto a la península ibérica. ¿Por qué? Justamente porque tiene esos dos brazos que conectan el universo occidental con el oriental. Y justamente México no solamente es un depósito económico de bienes orientales y europeos que se van distribuyendo por toda la América, también es una reserva espiritual. Para hacer el proceso de cristianización en el Oriente, en los tempranos tiempos del siglo XVI y XVII, la reserva espiritual del cristianismo era México. Ahí descansaban los frailes y todas las órdenes antes de su viaje hacia China. Y toda la cosmovisión novohispana americana también daba un pensamiento particular a estos frailes que van a hacer el proceso de cristianización y conversión a los enemigos orientales. Y son ellos los que van escribiendo sus manuscritos, sus memoriales que hoy tenemos sobre China. No son particularmente intelectuales o, digamos, científicos, son justamente los religiosos de ese momento que están en contacto con Oriente, los que hacen la hoja de ruta, los que hacen los propios trabajos de campo, los verdaderos trabajos antropológicos de este momento de la China, y son los que hoy en día el historiador puede ver qué es lo que se pensaba en términos occidentales sobre ese mundo oriental que estaban descubriendo y conociendo, ¿no? Pero también es justamente, y eso es importante, porque todos los que llegan desde México están en ese radio del Pacífico y circulan entre Perú, México y Filipinas y China, y tangencialmente llegan a la península, y van creando ese mundo oriental pacífico que van circulando esos memoriales ahí, y es un mundo propiamente de agentes con una independencia particularmente autónoma con respecto a la península ibérica. Por eso también es un mundo autónomo, porque la cultura que se va generando ahí también descansa en ese mundo, ¿no? Sí, a mí, bueno, me encanta que Martín se haya acordado de esto. Y hace poco también surgió, creo que en un examen, un recuerdo de un poeta sobre el que trabaja mucho Gruzinski, que es Bernardo de Balbuena. En el mismo libro que nombra Martín, en el capítulo 5, Gruzinski arranca, para hablar de esto que vos decís, una mundialización con eje en México, arranca, el capítulo 5 se llama En ti se junta España con China, ¿no? Y el poema de Bernardo de Balbuena dice: México al mundo por igual divide, en ti se junta España con China, Italia con Japón y finalmente el mundo entero en trato y disciplina. Esta es una visión entusiasta, ¿no? Pero de un coetáneo en 1611, está hablando de una conciencia del nativo, en el sentido de un nativo del tiempo, nativo de ese momento, de una visión hermenéutica, consciente, local, del pulso, de lo que significaba México para el pulso mundial. Por lo tanto... Recordemos, que uno de los importantes historiadores de la globalización, bueno, son dos en particular que han inaugurado esta idea de pensar a México y a China como el centro mundial, nos habla o propone la fundación de Manila en 1571 como el momento, el hito de lo que es el cierre de el principio de la inauguración de la globalización temprana, porque justamente con ese hilo termina cerrándose todo un circuito general del mundo, ¿no? Sí, sí. Flynn y Giraldes. No te escuché lo último. Bueno, acá... Flynn y Giraldes son los dos autores que hablan de esto, ¿no?
Sí, Martín. Bueno, quería transmitir una pregunta que hace en el chat Lean Fernández, una pregunta conceptual. Dice, ¿cuál sería la diferencia en términos teóricos entre globalización e imperialismo? Bueno, el imperialismo de por sí es una especie de política económica digamos, de estados y de poderes, particularmente de estados-naciones. Yo lo que siento un poco es que la globalización supera ese concepto de imperialismo. La globalización no es solamente un proceso histórico de emancipación en este momento, ¿no? De histórico de la modernidad, sino que también es ver un poco lo que son las relaciones, las historias de comparativa, las historias de relaciones, historias con, digamos, de conexiones. El imperialismo es más bien un punto de referencia que se expande, digamos, hacia otro espacio. Y en este caso no vemos un espacio en particular unidireccional, sino que vemos una globalización que tiene muchos nodos, o particularmente dos nodos que pueden ser expansionistas o efectos de recepción, como que son puntos de recepción, no solamente puntos de irradiación. En ese caso también hay que pensar en conexiones, pensar que unos reciben y otros dan, ¿no? Y el imperialismo es otro tipo de fenómeno histórico, ¿no? Pero bueno, yo mucho de ello tampoco podría hablar sobre esa situación, no soy un historiador conceptual sobre eso, ¿no? Pero por supuesto que el imperialismo es un componente principal de lo que sería la globalización unipolar, la globalización occidental. En este caso, la naturaleza de la globalización bipolar sería más bien solamente tenemos una faceta del imperialismo territorial, no necesariamente sería lo que no solamente se agota con esa característica este fenómeno planetario del momento de ese tiempo. Bueno, tenía otra pregunta que hacerte, Mariano, que en realidad tiene que ver con el modelo, digamos, con los modelos teóricos que seguimos, digamos, con este que vos planteás como una bipolaridad en la globalización temprana, que Hausberger habla de un policentrismo, multipolaridad, ¿no? En el periodo, bueno, en ese periodo de globalización temprana que vos periodizabas. Y a mí se me viene la siguiente pregunta, no sé si tengo muchos argumentos reales para hacerla, pero bueno, me voy a animar, digamos, con la intuición. Se me viene, digamos, como si no hay algo de una especie de occidentalismo del cual nunca nos podemos correr y que nunca podemos quitar a Europa como uno de los polos. ¿Por qué te pregunto esto? Porque pienso que, o sea, si por ejemplo nos centramos en el recorrido de la Plata americana, o sea, yo termino siempre viendo como a China como ese polo atractor, ese polo gravitacional fuerte en ese periodo, y quizás se podría pensar, digamos, porque, bueno, todos estos trabajos también me hicieron recordar, digamos, esos activos de los polos de la economía colonial y de la producción de la plata americana y su recorrido y demás, y pienso, digo, no es quizás se puede pensar como a China como un polo gravitacional que dinamiza todo ese movimiento y que en todo caso después, a partir de esa segunda etapa que marcaste en el siglo XVIII, donde sí, entonces Europa empieza, ya se quiere volver a recuperar, no sé si la palabra es recuperar, u obtener ese protagonismo dentro de esa dinámica global. Bueno, justamente... No sé si se entendió lo que estoy queriendo preguntar, la verdad. Capaz que me varía un... No, bueno, sí, yo creo que sí, lo entendí, creo que comprendí un poco lo que querías decir. Y es justamente, yo creo que es un poco lo que dije en la exposición, como que vemos a una China introspectiva, pero que al mismo tiempo crea un efecto de arrastre de otros agentes externos que van hacia ella, y ahí se va conformando propiamente la globalización, ¿no? Es decir, si no hubiera agentes europeos con un expansionismo territorial o una competencia interestatal
entre estados absolutistas o estados de expansionismo, tampoco hubiera habido una globalización en este momento. No es que hay que ser una crítica al eurocentrismo porque sí, solamente decir que solamente este expansionismo de los estados europeos modernos es insuficiente a la hora de pensar la globalización moderna, porque hay un polo que, si bien no es expansionista, Claro. sí es un polo de atracción, ¿no? En este momento China no necesita salir afuera, no es que no podía también, no invirtió tampoco en un expansionismo, y su propia lógica estatal dinástica no hacía al expansionismo propiamente dicho asiático. Por eso comencé pensando en una globalización histórica para pensar en nuestro presente. Ese polo asiático de ese momento es muy diferente a este rol protagónico que está tomando China en la actualidad. Hoy en día China lo que vemos es que se apropia de los principios del liberalismo, ya, ¿no? Es el principal Estado que quiere avanzar sobre los principios del neoliberalismo, porque parece que comienza a haber cuestiones que le benefician. Y de manera contraproducente vemos a un Estados Unidos de proteccionistas. Entonces, la reemergencia de China como polo global no necesariamente repite o reproduce una globalización que pasó en el pasado, ¿no? Sino que tiene otro tipo de modalidad, otro tipo de naturaleza, pero sí es una reemergencia de China, ¿no? Por supuesto. Pero, por supuesto, en la modernidad, ese espacio asiático es el que incita al expansionismo europeo, incita al expansionismo indiano, incita al expansionismo de la América colonial. Da sentido a la globalización del momento. Bien, gracias, Mariano. Aquí hay alguien que hace una pregunta que se la puede contestar solo él mismo. Pregunta Juan Facundo. Juan Facundo, ¿querés hacer la pregunta al aire? El problema es que, como bien viste, no estamos leyendo en este momento a Jaguaribe o a Métol Ferrer, por lo tanto la comparación podrías hacerla vos. Él pregunta si la lectura que hacen Jaguaribe y Métol Ferrer en torno a la globalización autoconsciente, el uso castellano a partir del 15, es diferente a la de la globalización temprana. Te lo preguntamos a vos, ¿te parece igual? ¿Te parece diferente? Si querés nos contás. ¿A mí me están diciendo globalización Yo autoconsciente? estoy leyendo una pregunta, ¿no se entendió? No. Yo estoy leyendo una pregunta de Juan Facundo Besón, que dice cosas que pregunta si la globalización temprana se puede comparar con unas cosas que él leyó. Yo lo que digo es que él puede decir esa respuesta porque tiene las lecturas con las cuales quiere comparar. Nosotros no podemos decírselo. A eso iba. Por eso le pido a Juan Facundo. Hola. Tiene mucho ruido ambiente, contesta. No. Ahí está. Cosas y puedo hablar. Dale. Un poco lo que a mí al leer sobre esto de la globalización temprana me vino a la mente algunas lecturas que tuve en su momento, sobre todo de pensadores latinoamericanos, que bueno, ya venían desarrollando una línea que trataba de romper con esa idea de que la globalización era un fenómeno que se dio a partir del siglo XX, sobre todo con las aperturas económicas, las finanzas, etcétera, y un poco ver si había como una suerte de vinculación o articulación o de similitud entre, ¿no?, esto de la globalización temprana y esto que por ahí Jaguaribe o Métol Ferrer hablaba de que a partir del siglo XV, sobre todo con las expediciones castellanas y portuguesas, había una idea ahí íncita de globalización, como que dice Métol Ferrer, habla
una globalización autoconsciente, haciendo, esto es, después de una globalización que no era consciente, que es una globalización pedestre, porque hace referencia a todos los movimientos humanos que se dieron, bueno, por ejemplo, el tema del Estrecho de Bering y algunas otras movilizaciones humanas prehistóricas y en la antigüedad, pero bueno, más que nada quería ver si había algo por ahí, alguna línea en función, digamos, de la investigación que había tenido el docente que hoy nos acompaña. Pero bueno, comprendiendo por ahí que... Sí, cómo no, no se entiende, Facundo. Sí, muchas gracias por tu pregunta o tu comentario. Porque por ahí yo no tengo tanta profundidad en esto de la globalización temprana, solamente por intermedio del seminario. No, y por ahí en tu investigación lo leíste y por ahí podrías, si no, nada, sería una cuestión que tendré que construir yo. No, sí, muy pertinente la pregunta. Yo tampoco soy un especialista de lo que vos estás comentando y exponiendo en la mesa de manera muy bien. Lo que sí podría decirte es que, primeramente, hay una gran discusión en torno de los historiadores sobre cuándo comienza la globalización, qué se entiende por globalización, cuándo deberíamos pensar que comienza la globalización. Depende qué criterio, qué nivel analítico de posiciones podemos pensar en globalización o no. Digamos, uno habla de mercados, del mercado universal o un mercado único planetario, y en ese sentido derivan en que la globalización comenzó en el siglo XIX y XX, ¿no? Por supuesto, mientras que otros hablan de que las conexiones espaciales entre diferentes regiones ya en el siglo XVI comenzó, o ya estaban consolidadas, o digamos, y entonces hablan de una globalización ya más temprana. Yo diría, yo estoy más inclinado a esta globalización temprana, no solamente porque hay circuitos de comercio solamente, sino que hay una autoconciencia de los propios contemporáneos del momento sobre esa globalización. Es decir, si uno lee, y esta es una situación particularmente metodológica a la hora de pensarnos como historiadores, porque si nosotros hacemos una historia global en términos comparativos o en términos relacionales, o tratando de comparar una microrregión con otra microrregión y pensamos en una historia global. Y en verdad estamos un poco, yo creo, que estamos un poco lejos de pensar que estamos haciendo historia global. La historia global tiene que ver con de apropiarse propiamente del pensamiento del contemporáneo y ver qué experiencia de vida están teniendo ellos en términos de globalidad. Y yo creo que hay mucha tierra fértil en los documentos a la hora de pensar estos viajeros, estas expediciones, estos funcionarios. Por ejemplo, virreyes, para hablar del momento histórico que nos compete, ¿no? Virreyes, corregidores, gobernadores, transitaron por diferentes realidades. Entonces, también esas diferentes realidades los van empapando y los van dando una experiencia, un enriquecimiento de pensamiento que lo van a también expresar y representar en sus propias gestiones políticas. Entonces, como que también eso es una suerte de globalización autoconsciente, que por supuesto que las velocidades son muy diferentes, por supuesto que los ritmos históricos son más pausados que los que son la globalización acelerada de hoy, pero eso no quita de que hay una piedra que cae una gota y la va erosionando lentamente. Es como una especie de movimiento pausado que también hay que respetar ese tiempo histórico con sus tiempos. Recordemos que estamos en un mundo marítimo en estos momentos y que muchos de estos contemporáneos y estos actores que están dando vida a la historia pasan 1, 2, 3 o décadas navegando. Sí. Décadas o toda su vida.
experimentando la circulación por diferentes mundos. Entonces, yo creo que de alguna manera, más aún con la pandemia, creo que son más globales que nosotros. No, sí, y te agrego una última cosa, digamos, con un comentario, porque si uno se fija que también era una política de Estado, ¿no? La expansión, en este sentido que vos bien señalaste, solamente ir con la Casa de Contratación de Sevilla, que también, significaba también que, además, se abrió una universidad de cosmógrafo, cartógrafo, marino, o sea, toda una disposición estatal y un presupuesto para esa expansión, esa globalización, que justamente si no hubiese sido autoconsciente todo ese andamiaje burocrático, etcétera, no hubiese existido, ¿no? Sí, por supuesto, pero reconozcamos también que muchas de las exploraciones son también exploraciones que justamente eso, el primer paso de un conocimiento. Digamos, por supuesto. el primer paso para conocer algo ajeno. Y en ese sentido también hay que pensar que si hay una exploración, no por eso quiere decir que hay un control espacial, que hay una especie de dominio sobre el espacio. No se olviden, a ver, un dato que puede ser muy importante, digamos, sobre todo pensando en encajar un poco esto de los progresos científicos, la navegación y demás. No se olviden que el problema de la longitud se resolvió recién en 1770. Es decir, que para medir la longitud de arriba de un barco anduvieron calculando con diferentes métodos, relojes, etcétera, con aproximaciones cada vez más precisas, pero no se pudo resolver el problema hasta 1770. Es decir, que esto para reforzar el argumento que dice Mariano, es decir, de la cantidad de esfuerzos puestos en comenzar a producir un conocimiento dentro de lo que era epistemológicamente posible en cada etapa, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso de historia marítima tendríamos que ver también cómo se pasa cómo se pasa de esos barcos a vela, después barco, claro. ¿no? También el barco a vapor, es como una especie también de crecimiento de lo que es el conocimiento marítimo que explica la globalización de estos siglos. Seguro, la presión que hay desde los que producen para poder transportar más y más rápido, ¿no? Mariano, vos la semana pasada en una conversación que tuvimos me nombraste a un autor que ahora no sé Javier Lamine. Exactamente. Bien. Porque estaba pensando, de cuáles son además para reflejar un poco la situación historiográfica de estos temas históricos, cuáles son las universidades que en este momento en el mundo tienen gente pensando estos problemas, ¿no? Uno tiene una gran cantidad de historiadores de la India, por ejemplo, historiadores chinos. Desde luego en México hay un centro, en el norte español, diría yo, en el sur también, en Sevilla en el País Vasco. Bueno, la Universidad de Beijing también en China, ¿no? En China, naturalmente. Por eso digo, armar el mapa de esto sería también una cosa que nos interesa como científicos y como trabajadores de la producción de conocimiento, porque me parece que también habla de cómo se están redefiniendo algunas cuestiones del imperialismo en este terreno, del terreno de la producción de conocimiento. Perdón que en esto a lo mejor no formaba parte de la agenda, pero me parece importante ponerlo en la agenda. No solamente analizamos ahora o estudiamos cómo algunos imperios se lanzaron a la globalización, y Mariano nos cuenta cómo América es mucho más central, América y los americanos, los nativos, los peruleros, los mexicanos, los novohispanos eran mucho más centrales que los europeos en el comercio que se mantiene con China, sino también que podemos empezar a hacer visible que investigadores e investigadoras de lugares que no son considerados centrales
para la globalización de este momento, que no son lugares considerados centrales para las modas de producción de conocimiento, hoy están produciendo conocimiento sobre este pasado de los imperialismos, y son las perspectivas también desde estos lugares las que hacen aparecer las nuevas centralidades. Porque, digamos, no es casual que vos, que sos argentino, pero que estudiaste en México, investigaste en México, tengas desde tu lugar de producción una capacidad mayor para proponer una perspectiva deslocalizada, ¿no? Es decir, para proponer una nueva localización de la perspectiva a partir de lo que vos mismo estás viviendo como experiencia de investigador. A mí me parece que esto es muy importante y que los nuevos centros de producción de conocimiento sobre estos temas están abriendo nuevas ventanas, nuevas formas de ver los procesos de globalización temprana. Bueno, sí, creo que tenemos una cuenta pendiente como americanos, un poco como argentinos o como sudamericanos, como también para generar una agenda dentro de esa literatura histórica. Y eso comienza con los jóvenes, ¿no? Para tratar también de, no digo desacreditar o desvalorizar las visiones de Estado-Nación o la historia micro o las historias regionales, sino también ver que existen también alternativas o otras maneras de ver las historias, porque tampoco tiene sentido que vayamos reproduciendo la literatura que los propios centros de poder historiográfico hacen, porque vamos a seguir reproduciendo un poco lo que son las agendas que por ahí se implantan y al mismo tiempo nos obligan a tomarlas como como punto de reflexión. Y en verdad tenemos que hacer como un posicionamiento político también, ¿no? Historiográfico, para pensar, a valorizar un poco nuestra... A ver, una pregunta o un planteo simple. Ningún historiador global que yo conozco, salvo Hausberger, que es un colega de México, ha hecho trabajo documental en América. Bueno, Gruzinski. Bueno, Gruzinski y Bern. Claro, pero, y Serunikov y vos no existen porque sean argentinos. No, sí, cómo no. Vos lo que decís es que los europeos no hacen eso. Bueno, a eso me refería claro. Es un poco eso. Eso sí. Pero acordate que en ese gran artículo de Fisher sobre el estudio de América colonial en la historia económica de América colonial en Europa hasta el año 1975, ninguna de las tesis que se había escrito en Europa hasta 1975 se había hecho con fuentes americanas. Todas se habían hecho con fuentes en archivos europeos. Entonces, esa situación me parece que, claro, después con el financiamiento, con algo de lo que comentaba Facundo, Europa invirtió un montón de dinero después de los años 70, invirtió un montón de dinero en investigar sobre todo el mundo, después de la Guerra Fría en investigar los países comunistas, después de la crisis del petróleo en investigar todo, y claro, así marcás agenda. Es como cuando tenés los fierros, como se dice, en el mercado de las telecomunicaciones o en el mercado de las comunicaciones masivas. Pero naturalmente me parece que nosotros durante mucho tiempo habíamos aceptado esta situación, como que bueno, América la tenemos que estudiar los americanos, y era muy raro que un americano estudiara Europa, y ahora como que la cosa se está moviendo, ¿no? Los europeos han naturalizado que pueden estudiar todo el mundo, y nosotros estamos desnaturalizando que no podamos estudiar cualquier parte del mundo. Totalmente. ¿Y por qué no todo el mundo? Y una cosa más que por ahí valdría la pena agregar al principio de la intervención, que hacer historia global no necesariamente implica desacreditar toda la historiografía latinoamericana, porque yo veo más en historiadores clásicos, no voy a hacer menciones acá, que tenían una mirada global y que
eran rotulados con otro adjetivo, con otro concepto: historiador marxista, historiador materialista, historiador de la historia universal. Pero hoy en día esos historiadores deben ser rescatados a la hora de pensar una agenda de América Latina en la globalización, ¿no? Porque pongamos un título en un paper que diga globalización, no necesariamente va a ser un contenido global. Solamente por ahí, como bien decía Darío, por ahí responde más a una cuestión de mercado académico que más a una situación propiamente de investigación intrínseca. Por eso digo, rescatar lo que se ha hecho. Hay mucho de lo que se ha hecho que vale la pena pensar como una historia y un relato de América en la globalización, ¿no? Y eso tiene que ver con historiadores del 60 para adelante, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Bueno, te agradezco mucho, Mariano, que hayas aceptado esta invitación, que nos hayas acompañado hoy. Ha sido una sesión muy productiva, aprendimos mucho y te vamos a liberar por hoy porque te hemos hecho trabajar como loco. Vamos a permitir a Martín que les cuente. Bueno, yo les adelanto que el invitado de la próxima clase es el historiador Martín Wasserman, y que les pasé por chat ya el canal de YouTube, donde va a estar grabada la clase también de la clase de Mariano, y también el enlace para la lectura. Lean para las clases, que eso permite una mejor discusión, ¿eh? Entonces, Martín, primero, no sé, Mariano, para si querés decirnos algo más antes de despedirnos, y después lo dejo a Martín, que es el que cierra las reuniones. No, por favor, es un gusto para mí participar. Les deseo que el seminario continúe con mucho éxito. Le agradezco la atención que han brindado, a vos, Darío, en particular también, por la invitación. Y cualquier cosa, saben que cuentan conmigo para comunicarse por vía email, correo electrónico, que Darío lo tiene. Pero muchas gracias por participar en esta sesión. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Mariano.